Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, un privilegio continuar con la entrevista con un jugador extraordinario. Además, las referencias de un gran ser humano, Carlos Alberto Aguilera Novas, el famoso Pato Aguilera. Mi querido Carlos, bienvenido a la entrevista, amigo. Un placer muy grande, Jesús. Para mí es un honor. Eduardo me habló muy bien de usted y después de tanto tiempo, como lo hablamos anteriormente, que todavía me sigan recordando, para mí es un orgullo y una caricia al alma. Es que se dejan huellas indelebles y tú dejaste una y fuiste un jugador de resultados y de trato. La gente te ve muy bien aquí. Oye, Carlos, naces tú en un país hermoso, con un nivel de cultura elevado. A mí me encanta, tengo grandes amigos en Uruguay. ¿Naces específicamente en qué parte, Carlos? En Nuevo París, un lugar muy carenciado, pero ahí fue donde me formé, donde aprendí los códigos de vida, los valores, que desgraciadamente hoy cada vez hay menos, y principalmente el respeto por los mayores. Entonces es un barrio que no me voy a olvidar nunca en mi vida. ¿Está en Montevideo? Montevideo, sí, Montevideo. Oye, Carlos, qué bonito hablaste, porque esa es la esencia de la entrevista, el objetivo, ver el tema de los valores, cómo van surgiendo desde la génesis de uno como persona. Entonces, platícanos un poco de cómo fue tu niñez, tu adolescencia, quiénes fueron tus padres, a qué se dedicaban tus hermanos, cómo se empezó a ver a mover ese gusanito del deporte en Carlos Alberto Aguilera. Bueno, yo me inicié jugando acá y baby fútbol, que juegan los chiquitos desde los 5 años, y el primer día que jugué hice 2 goles, yo no me acuerdo porque me llevó Miguel Gilardoni, que era muy amigo de mi padre, que desgraciadamente falleció hace 2 años. Mi familia está integrada con mi madre y mi hermano, también falleció mi hermana hace poco, y bueno, me crié en ese barrio que, le vuelvo a repetir, aprendí muchas cosas que hoy desgraciadamente desaparecieron. Por ejemplo, de no tutear y decir de usted, respetar a los maestros, pedir permiso, todas esas cosas se perdieron. Gracias, Carlos. Ahí está, agradecer. ¿Cómo le puedo decir? Hoy por hoy, no es que el único problema que hay en el Uruguay pasa acá. Pasa en el mundo. Yo hace muy poco estuve en diciembre en Génova, que me hicieron un homenaje. Sí, claro. Yo no estoy diciendo que está igual que Uruguay, porque nosotros estamos en el tercer mundo, ellos están en el primer mundo. Sí. Pero los valores, los principios iguales me dieron un cariño enorme y todo, pero ha cambiado muchísimo, muchísimo desde que yo nací hasta el día de la fecha, ¿no? Oye, Carlos, qué bonito era la fuente de valores en la casa, ¿verdad? Claro, y ahí eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Yo desgraciadamente ya mi padre lo perdí, pero tuve la suerte que él me dirigiera, que fuera técnico mío, en formativas, aquí en River Plate, que fue donde yo empecé a jugar. Y después, gracias a Dios, a los 15 años, pude debutar en primera. Pero mi padre fue mi ídolo en mi vida social. Como Fernando Morena, que lo debe conocer, de Peñarol, es mi ídolo como futbolista, hasta tiene 70 años, que lo cumplió hace poco, pero mi padre fue muy importante en mi carrera, muy, pero muy importante. Fíjate que, vaya, qué ídolo, ¿no? Tu padre y un jugador extraordinario como Fernando Morena, ¿no? Dos personas que sobre todo, el que permeen en tu vida y digas, voy a utilizar los medios, valores, esfuerzo, lo que tenga que hacer para llegar a niveles top, que de alguna manera honre el nombre de mi padre y que ese ejemplo lo siga, ¿no, Carlos? Lo que pasa, Jesús, es lo que le decía anteriormente. Eso era como, ya al despertarse uno tenía que tener los valores de decir buen día, buenas noches, buenas tardes, y hoy todo eso se perdió. Entonces, cuando uno vive en un barrio tan humilde, porque yo vivía en la pobreza, pero yo comía todos los días, y mis padres seguramente no comían para que nosotros, con mis hermanos, tuviéramos la suerte de poder comer. Yo andaba con ropa nueva y mis padres andaban con zapatos viejos, y yo de eso no me voy a olvidar nunca. Esa es la base
que me dieron mis padres y traté de hacerlo en mi vida con algunos errores, pero principalmente siempre respetar a los mayores y a toda la persona que tiene uno por delante. Ser producto del esfuerzo, la implicación del sacrificio, es una situación muy importante que lo lleva a uno y le facilita llegar a los objetivos que se traza, Carlos. Justo dijo algo que es lo que está faltando hoy, el sacrificio. Hoy es todo muy fácil. Yo tuve la suerte de jugar en México, aprovecho a saludar a la familia Leaño, que conmigo se ha portado extraordinariamente muy bien, me recibieron muy bien, me trataron muy bien y me entendieron mucho. Sé que los tecos no están en primera, pero me gustaría que algún día volvieran a jugar. Claro. Lo más importante de todo, no olvidarse de donde uno sale. Entonces uno podrá tener dinero, podrá tener todo lo que quiera, pero si uno no tiene respeto hacia la persona que tiene al lado, la carrera de uno en la vida social es muy corta. Podrá tener plata, pero amigos pocos. Carlos, llegas tú, creces con los valores de familia, avanzas y terminas tú de alguna manera debutando profesionalmente en Primera División en 1980 con el River Plate. Claro, así es. Debuté justo ese día e hice un gol también. Pero lo que pasa es que en esa época, Jesús, se debutaba con 15 y 16 años, ¿eh? Los que tenían ya 18 años ya teníamos 100 partidos, habíamos jugado en la selección. Yo debuté en la selección mayor a los 16 años, a los 19 años ganamos la Copa América, claro, en Brasil. Jugué 4 mundiales, jugué 2 mundiales. De los 4 mundiales, 2 mundiales, ¿sabe dónde los jugué, Jesús? En México. En México y en Italia. En el 83, el juvenil. El juvenil. Y en el 86, con la mayor. En ese 83, ¿en dónde lo jugaste? ¿Cuál fue la sede? ¿Guadalajara? Tuvimos la sede, creo. No, Guadalajara no. Guadalajara tuvo Brasil y Holanda. Monterrey, una de las sedes era Monterrey. ¿Cuántos jugadores salieron de ahí extraordinarios, no? Salieron un sinnúmero de jugadores. Ese mundial fue una producción de jugadores increíble. Sí, lo que pasa es que acá los jugadores, acá lo primero que después que uno dice papá y mamá es Peñarol o Nacional, que son los equipos más grandes, y lo primero que piden de regalo es una pelota de fútbol. Claro. Es algo que usted no lo puede creer, somos más de 3 millones de habitantes y todos los años salen jugadores extraordinarios. Salen. Oye, claro. Carlos, debutas, ¿cómo se da tu debut? ¿Cuál fue la emoción? Como dices tú, era un fenómeno de que muy pequeños debutaban ya con una formación, una inteligencia emocional para aguantar presión, con me imagino un físico trabajado, etcétera. ¿Cómo se da tu debut precisamente en un equipo como el River Plate, que me imagino que es de los que trabaja bien las fuerzas básicas? Sí, yo a River le debo mucho, ¿eh? River a mí me formó, no solo como jugador, sino como persona. Que en formativa estaba mi padre con Carlos Soria, y después subí a Primera División, Taibo me hace jugar. El que me forma más es Sergio Marcarián, que para mí fue el mejor técnico que tuve en mi carrera. El primer día que yo iba a ir a jugar, yo no sabía que iba a jugar, porque había un partido antes de reserva, y yo pensaba que iba a jugar en reserva. Y me avisaron en el vestuario que iba a jugar en Primera División. Y para mí era algo normal, porque yo a los 12, 13 años jugaba con gente de 30 años, equipos de barrio. Entonces era como para mí algo normal, y por suerte me fue muy bien. Oye, hablaste de Marcarián, qué buen tipo, ¿no? Un gran entrenador. Y extraordinario. Un tipo extraordinario. Para Jesús, si será raro el fútbol y la vida, Marcarián nunca jugó al fútbol, y es un técnico, fue el mejor técnico que tuve. Yo jugué 20 años al fútbol, y estuve en Argentina, estuve en Colombia, estuve en México, estuve en Italia. Sí, claro. Tuve técnicos extraordinarios, pero como Marcarián, a mí lo que pasa es que fue el primero, entonces al ser el primero me marcó muchísimo y me enseñó muchas cosas, y principalmente código de vida, que eso es más importante a veces de que jugar bien o mal. Oye, hablaste de que no jugó el fútbol profesionalmente, pero se han dado casos que ya conocemos a nivel internacional de gente que lee también el fútbol,
que no han tenido necesidad de jugarlo a nivel profesional y han sido técnicos extraordinarios con logros en Champions, y ya los hemos visto, y acá Claro. impresionante. Y ¿no? al revés. ¿Cómo lo lees tú esa situación, Carlos? Y al revés, Jesús, jugadores que han jugado, que han sido exitosos, que como entrenadores no le ha ido bien. No, Digo, son personas elegidas, como uno. Yo me siento un elegido. Yo claro. A veces, yo hasta el día de hoy sigo firmando autógrafos, me piden una selfie y digo, ¿por qué? Yo tengo 57 años, yo nací el 21 de septiembre del 64 y hasta el día de hoy me siguen reconociendo y amándome de una manera como que si fuese el primer día que debutara en primera división. Y esas cosas no tienen precio, no tienen precio, el cariño de la gente. Es que la historia no se borra, al contrario, es una base para saber por qué es el presente, y lo que lograste, que lo vamos a ir platicando, es extraordinario, Carlos, de verdad, y que seas tan humilde, qué agradable combinación. Carlos, haces muy buenas temporadas en River Plate, y generas una gran visibilidad y te vas a uno de los grandes, como hemos platicado en el 83, al Nacional de Uruguay. ¿Cómo será tu traspaso? Yo vengo del Sudamericano del 83 que se juega en Bolivia y yo iba a ir a Peñarol. Yo iba a ir a préstamo. Y Cataldi, que en paz descanse, que fue un presidente muy exitoso en Peñarol, se fue para España para hacer la Copa Teresa Herrera, que había una Copa Teresa Herrera que se jugaba. Sí, claro. Y era muy importante, acá se festejaba mucho cuando Peñarol o Nacional la ganaba, y la ganaba casi siempre Peñarol. Y en ese interín de la semana que él no estaba, Nacional fue a hablar con los dirigentes de River y Nacional me compró. Yo siempre me identifiqué con Peñarol, que le digo más, a mí me hacen la entrevista como que yo iba para Peñarol. Y el título del diario era Mi ídolo es Morena. Entonces yo iba a ir al equipo rival y Morena le hacía goles siempre a Nacional. Entonces el periodista viene y me dice, Pato, vamos a tener que cambiar el título, porque no, el título no lo cambies, porque todo el mundo sabe que yo soy hincha de Peñarol, claro. Y a mí me gusta ser sincero. Y bueno, tuve 2 o 3 meses que se me complicó un poquito con la gente, que me decía algunas cosas, pues la rivalidad acá entre Peñarol y Nacional es muy grande. Imagínese, 3 millones de habitantes, el 80% son hinchas de Peñarol y Nacional. Yo decir que mi ídolo era Morena y pasaba a Nacional, estuvo complicado al principio, pero después yo tengo respeto y agradecimiento por Nacional, pero soy hincha Peñarol a morir. Pero fíjate, rematas dándole, a nivel colectivo, pero dándole el título en el 83 precisamente al Nacional. O sea, es un hombre profesional que pues tenías que ir a jugar y a tener logros, independientemente quién originalmente era el equipo de tus amores. ¿Qué jugador, claro. ¿Quién era tu técnico en Nacional y quiénes eran tus compañeros que destacaban, que te hacían fuerte como un delantero? Sí, había un equipo bárbaro. El que dirigía era Juan Martín Mujica, que falleció. Después estaba Rodolfo Rodríguez, estaba Luzardo, estaban jugadores el Chico Moreira, Washington González, jugadores que habían salido campeones de América y del mundo. Entonces era muy difícil. Yo los primeros meses no jugaba. Antonio Alzamendi, jugadores, Wilmar Cabrera, jugadores extraordinarios. Entonces yo siempre dije, yo cuando voy a un equipo, yo quiero jugar, quiero ser titular. Y bueno, empecé de suplente y terminé siendo titular. De ahí, obviamente no podías pasar directo a Peñarol, que después hiciste una historia dorada, y te vas, te llevan a jugar al Independiente de Medellín, nos vas a Colombia. ¿Cómo será el traspaso? A préstamo voy. A préstamo te vas. A préstamo, en el 85, sí, fui 6 meses. Sí. Y ahí hice 19 goles. Hasta el día de hoy me siguen llamando los periodistas, me hacen entrevistas. Entonces yo digo, yo me merezco tanto cariño, yo qué sé. Eso me lo enseñó mi padre, porque yo desgraciadamente tuve que dejar la primaria para dedicarme al fútbol. Hoy, gracias a Dios, los pibes, los chavos, tienen la posibilidad de estudiar y de jugar. Antes no se podía, tenías que elegir. Y yo cometí un gran error. Yo elegí jugar al fútbol. Si yo al fútbol jugaba bien, si yo estudiaba, me iba a mejorar mucho más cuando yo iba a jugar al fútbol. Porque en la parte social uno hoy tiene que estar preparado. Entonces, al estudiar,
dentro de un campo de juego te hace reaccionar de otra manera, porque si vos estudias matemática, literatura y en fracciones de segundo tenés que definir alguna jugada, se me iba a hacer mucho más fácil. Y sin embargo dejé el estudio y es el error más grande que cometí en mi vida. Por eso digo, estudien, se tienen que ayornar, hacer una vida sana y ser respetuosos. Qué bonito mensaje, hablando de la esencia del programa, los valores. Pero imagínate, mi Carlos, si así reventabas las redes y eras un killer, no puedo imaginarme dónde hubieras llegado. Oye, Carlos, ¿qué tal ese equipo nacional? ¿Qué tal el conjunto? ¿Qué tal el entrenador, el entorno? ¿Cómo la pasaste esos 6 meses en el 85? Bien, al principio, como le dije, Jesús, al identificarme con Peñarol, la cosa no era tan fácil. Después salimos campeones, pero después empezamos a perder un poco y al primero que me decían algo era a mí, porque yo estaba identificado con Peñarol. Y ahí es cuando yo empiezo a ir a préstamo. Primero voy a Medellín y después voy a Argentina, a Racing de Avellaneda. Yo siempre digo que yo a Racing le debo muchísimo, no solo en lo futbolístico, en lo que sea, porque estuve 6 meses, hice un gol solo. Entonces me quedó ese debe de poder haber jugado de vuelta en Racing y hacer por lo menos más goles para demostrarle el cariño que ellos me dieron a pesar de que hice un gol solo, porque en ningún momento ni me chiflaron, ni me faltaron el respeto, y eso para mí fue muy grande. Por eso respeto muchísimo a Racing. Agradecido y sobre todo objetivo. Oye, Carlos, en este pasar a equipos, precisamente por las circunstancias que ya tú señalaste, al Independiente, al Racing, pues la verdad es complicado porque estás pasando en ligas diferentes, con un fútbol diferente, ritmo, etcétera. ¿Cuáles eran las diferencias entre la liga uruguaya, la colombiana y la argentina? ¿En qué sentías tú que eran las mayores complicaciones para ti con tus características, velocidad, habilidad, remate? Eras muy completo. Claro, muchísimas. Lo que pasa es que acá los campos de juego no eran buenos. No eran buenos, el campo no en algunos, para que sepa Jesús, algunas canchas no tenían pasto, eran de tierra. Entonces pasar a jugar a Colombia, que tienen un fútbol para mí uno de los mejores de Sudamérica, un buen trato de balón, y era la época que jugaba Valderrama, Asprilla, Leonel Álvarez, jugadores Antonio de Ávila, jugadores extraordinarios. Y bueno, yo tuve la suerte de en 6 meses convertir 19 goles y bueno, tuve que volver de vuelta a Nacional, me voy para Racing, pero es lo que dijo usted, lo que más se notaba es la velocidad del juego en cualquiera de los dos países. Acá se jugaba lento por las canchas, pero ahí tenías que estar muy atento y yo jugaba mucho con la cabeza. Yo antes que viniera la pelota, yo ya sabía quién le podía dar el balón. Sí, técnicamente. Bueno, en ese andar, en el 87 se negocia con Tecos. Negociaron directamente. Tu primer trato fue con la familia Leaño, que te has expresado, sí, todo lo que pasa por aquí, excelente. Los quiero muchísimo, les debo muchísimo. Paco Casal, mi representante, sí, claro, que para mí el mejor representante del mundo, fue el que me llevó con Eduardo Acevedo. Los dos llegamos a los Tecos. Y la verdad, extrañé muchísimo. Yo estuve 10 meses nomás en los Tecos. Y los Tecos, la verdad que la familia Leaño se portó muy bien, porque me dejó ir. Yo volví porque extrañaba y volví a Uruguay y jugué en Peñarol. Fue el primer año que jugué en Peñarol, en el año 88. Oye, pero en esos meses dejaste huella en México, a la fecha no te olvidan y eso es maravilloso. No. ¿Recuerdas tus compañeros allí en Tecos, algunos de ellos y tu técnico? El técnico era Helmut Serekovic. Helmut Serekovic, ¿cómo no? Claro, no, y me acuerdo mucho del Chicharito Hernández. El Chicharo lo adoro. Es esa adoración que tengo. Cuando veo al hijo jugar, yo siempre digo, quieren comparar al padre con el hijo, pero Chicharito, cuando yo jugaba, el Chicharito era 9, hacía goles de todos colores. Y después cuando terminé con el tiempo, empecé a ver el fútbol mexicano, era lateral derecho y no entendía nada.
Entonces le quiero mandar un beso grandeto a él y a toda su familia porque conmigo se comportó muy bien. ¿Quién más te acuerdas de tus compañeros? ¿Estabas tú, Lalo Acevedo, estaba el Chícharo? ¿Quién más estaba? Estaba el Chícharo, estaba Torres, un jugador que vino del Atlas, creo, pero no recuerdo mucho, hace mucho tiempo de esto. Entonces, 10 meses, pero ¿cómo te recuerda? Se te recuerda a ti. Oye, ¿te acuerdas tú jugando en Tecos, que cabe mencionar, la Universidad Autónoma de Guadalajara es la primera universidad privada de México, y creo que sí, la de América, es una universidad muy prestigiosa. Extraordinaria. Extraordinarias instalaciones, todo el trato. Oye, ¿te acuerdas tú a qué equipo te gustaba más anotarle, ganarle, ya estando en México, conociendo el entorno? Y a las Chivas. Sí, porque era el que tenía más hinchada, era de la ciudad de Guadalajara, pero más que nada porque era uno de los equipos más potentes. Sí. Sin ninguna duda también en el América y a la Universidad de... A los Pumas. Sí, claro. A la Universidad... Oye, tú eras un jugador complicado de marcar por tus características. Te debieron tocar defensas muy duros, pero defensas de muy buena marca que te complicaron un poco más. ¿Te acuerdas de alguno? Sí, más que nada en el fútbol italiano. Bierko, que era el clásico Genoa-Sampdoria. Alemán. Chino Ferrara, que jugaba con Maradona, que Dios lo tenga en la gloria, un gran amigo y cada día lo extraño más. Y después estaba Manini también de la Sampdoria, que era muy bueno. Los defensores italianos eran, para mí en ese momento, eran los mejores del mundo. Lo mejor que había. Oye, Carlos, te da la oportunidad la familia Leaño y cumples tu sueño de jugar en el equipo de tus amores en el Peñarol en el 88. Ese Peñarol, que vamos avanzando, fuiste pentacampeón de liga entre el 94 y 97, un periodo que se conoció como el segundo quinquenio de oro del Peñarol. Una época brillantísima en el equipo de tus amores. ¿Qué representó tu llegada a Peñarol, tu paso por el Peñarol en las diversas etapas que estuviste y esos logros para engrandecer a un equipo emblemático de tu país? Bueno, la primera, cuando vengo de los Tecos para acá, yo juego 10 meses, creo. Tuve la suerte de salir goleador de la Copa Libertadores, que esa copa la gana el Atlético Nacional, que era el rival del DIN. Nada más metiste 10 goles en el 89, 10 goles. 10 goles con amarilla, que era el 9 de Olimpia, pero él jugó hasta las finales, nosotros quedamos finales. También estuvo formándose en España desde chavito y jugó en América, ¿no? Sí, ahí está. Vicente Raúl. Ya, y después de ahí me voy para Italia. Sí, me venden. Primero jugamos la Copa América en Brasil, que jugamos en Goiânia y jugamos el cuadrangular en Río, y de Brasil yo me fui directamente para Génova, gracias a Paco Casal. Que acabe de mencionar también en logros individuales que en la de 83, en la Copa América, fuiste campeón goleador con 3 tantos. O sea, te llevaste el goleo en la Libertadores y en tu historia también en la Copa América, a nivel clubes y a nivel selección. No, nada fácil, la verdad. Sería cuestión de documentar cuántos lo han logrado. A Peñarol, te vas a Génova en ese Inter, te vas a Italia, un fútbol recio, muy técnico, muy complicado, de mucha calidad, ya con grandes inversiones, y te conviertes en un ídolo. No se logra fácil, Carlos. Por eso le decía a Jesús, hace poco, en diciembre, ¿sí? Me invitaron porque hay una sociedad nueva, unos inversores nuevos americanos que compraron con mucho dinero al Génova y desgraciadamente en este momento está en zona de descenso, ojalá que no baje. Y estuve y la gente me conocía como que me conociera de toda la vida. Y la gente que estaba no tenía más de 20, 25 años los chavos. Y me aplaudían y gritaban mi nombre como que si me hubiesen visto jugar. Y ellos me agarraban y lloraban y me decían: a mí mi padre y mi abuelo me hablaron de vos cuando le ganaron al Liverpool en Anfield 2-1. Le digo más, Jesús, el viernes, hace 30 años que nosotros ganamos con el Génova al Liverpool y fue el primer equipo italiano que pudo ganar en Anfield. Y esas cosas no tienen precio.
Oye, Carlos, dijiste algo muy importante, jovencitos, porque viene la tradición, la información de generación en generación, un manejo intergeneracional. En el ámbito de la cultura dicen, mira, yo soy de esta provincia, yo soy de esta ciudad, yo soy de este estado, yo soy de este país, y conoces la historia ya sea regional, nacional, incluso universal. Pero a veces nos falta en muchos países conocer la historia de por qué nuestros equipos son de una manera. Te hablas de un campeonísimo y nadie te puede decir si fue quienes integraban o algún jugador del campeonísimo. Y en Italia ves el nivel de cultura que dicen, aquí está Carlos Aguilera, Carlos Alberto el Pato Aguilera, y ha sido un jugador que dio todo, que tuvo logros, etcétera, y que a final de cuentas no lo vi como alguien no vio, nunca vio a Napoleón por la época, pero lo conoce por la información que se da, y qué maravilla que se logren esos niveles de cultura, ¿no? De información y respeto a la historia. Sin ninguna duda, yo siempre digo que cuando uno va al club y hay jugadores jóvenes, los jugadores jóvenes tienen que conocer la historia del club que están. Tienen que saber quién formó, por ejemplo, Chivas, como lo dije. ¿Quiénes fueron los fenómenos que jugaron en Chivas? Los campeonísimos que ganaron 8 títulos. Tiene que tener sentido de pertenencia. Claro. Entonces, eso acá no pasa. Hoy los pibes con 19 años y pasaporte comunitario, italiano, españoles, ya se quieren ir a jugar a Europa. Y están equivocados. Por eso lo hablamos anteriormente, que en la vida hay que sufrir. Yo no digo que hay que pasar hambre, que hay que pasar mal. Tener las cosas justas, pero ir ganándosela de a poco. Los únicos que se la ganaron porque fueron monstruos, que lo digo yo, que era de otro planeta, fue Diego Armando Maradona. Porque a Messi lo llevaron a España y lo hicieron hasta crecer. Así que a mí me hubiese venido bárbaro, porque mido 1,66, podía haber crecido un poco más si me llevaban a mí también. Pelé que no tuvo necesidad de estar jugando en Europa, en equipos en Europa, iba a jugar con el Santos, pero nunca se fue a jugar. Claro, pero cuando usted también me decía de la marca y del fútbol italiano, era el mejor fútbol del mundo, ¿eh? Claro. Todos querían jugar ahí. Y en esa época, Jesús, eran 3 extranjeros en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que los europeos también ocupaban cupo de extranjeros. Nosotros éramos extracomunitarios. Y el único que jugaba en Europa conocido, porque yo soy latino y defiendo siempre al latino, era Hugo Sánchez en el Real Madrid. ¿O estoy equivocado? Sí, claro. Era muy difícil emigrar a otros lugares. Y llegó Paco Casal, empezó a llevar jugadores a Italia, y bueno, después empezaron a ir muchísimos jugadores, ¿no? Sí, pero abrió el mercado y tú fuiste el único de los Sin ninguna duda. Que ahorita vamos a platicar, que se conservó ahí en el club, porque muchos los otros dos salieron el primer año y que eran extraordinarios jugadores. Carlos, en el Génova la pasaste chévere, la pasaste de maravilla, la gente extraordinaria, un equipo, como decías tú, era un filtro muy grande, los extranjeros que eran de mucha calidad, perfectamente visualizados y seleccionados. ¿Qué jugadores te tocaron muy importantes ahí en el equipo, en el Génova? Bueno, en el equipo, lo que pasa es que eran 3 extranjeros nomás. El primer año estaba Rubén Paz, Perdomo y yo. Nada más fueron ellos dos, tú eres el que seguiste. Después se fueron ellos dos, me quedé yo, y vino Escuravi, de República Checa, que en esa época era la vieja Yugoslavia, y Branco, el brasileño que salió campeón del mundo. Con Claudio soy muy amigo. Lo quiero mucho a Claudio, es una persona extraordinaria. Y después tenía de compañero a Fulvio Colovati, que salió campeón del mundo con Italia en el 82. O sea, casi nada. Pero por algo estaba Carlos, y aquí hay un mensaje bien importante. Llegó con grandes merecimientos, con sufrimiento, pero luego conservarse. O sea, es una segunda fórmula del éxito. O sea, no nada más llegar, conservarse. Y estás en el Génova de 89 a 92, y sigues en Italia, y en el 92 te vas al Torino, donde tienes un gran logro, ganas la Copa en Torino, ¿verdad? Sí, después de la Superga, que usted lo sabe, que cuando fallecieron todos los jugadores del Torino, que era la base de la selección, tenía 9 jugadores, el último título que se ganó fue esa Copa Italia, y por suerte yo estaba en ese equipo, fui el goleador de ese equipo y tengo recuerdos enormes, pero le vuelvo a repetir, donde he ido, a todos los países que he ido, yo le tengo que agradecer, ¿sabe por qué? Porque me dieron de comer.
Entonces eso uno no se puede olvidar nunca. Qué maravilla, Carlos. Me da mucha alegría porque esto es que se visibilicen ejemplos a seguir. Y me agrada mucho escucharte porque la humildad es una característica y un elemento de los grandes. Y eso me encanta escucharlo, Carlos Aguilera, jugadorazo. Oye, Carlos, Sí. estás en Italia, fútbol recio, difícil, marcas férreas. Tenías que Al hombre. trabajar el físico. Marcaban al hombre. ¿Eh? Se marcaba al hombre. Y tenías Era dificilísimo. tuviste que trabajar. Ibas a tomar agua al banco y estaba tu rival al lado tuyo. Te respiraba aquí. Oye, Carlos, Sí. ¿tuviste que trabajar Era el muy físico? ¿Tuviste que eras fuerte, te tuviste que poner más fuerte? Claro. Pero después a los 2 años, apareció Arrigo Sacchi, que revolucionó el fútbol italiano. Empezó a jugar en zona mixta. Y ahí ganó todo. Y los extranjeros eran Van Basten, Gulli y Rijkaard. Jugaban Maldini, Tassotti, Ancelotti, Baresi. Tenían jugadores extraordinarios. Oye, todos estos logros, pasas varios países en América, llegas a Italia, te conservas, metes goles, la marca de Carlos Aguilera, el gol, que tenía una habilidad impresionante, velocidad, o sea, una combinación de esas que hoy hacen mucha falta. Y en el 94 regresas al equipo de tus amores y hablamos de estos títulos tan maravillosos. Tú soñabas ya, después de haber logrado cosas muy importantes en Italia, de haberte sido otro proceso importante en tu formación profesional e intelectual, porque a final de cuentas la inteligencia la tienes de sobra, otra cosa es la escolaridad, eres un hombre muy inteligente, y piensas cuando regresas a Peñarol en lograr muchas cosas. Sí, sin ninguna duda. Yo quería volver a Peñarol porque me quería retirar en Peñarol. Habían ganado el primer año el quinqueño y yo quería ganar el segundo quinqueño de oro. Y decidí dejar un contrato de 3 años para volver a Uruguay y no estoy arrepentido. No estoy arrepentido porque ganar un quinqueño con la camiseta que más quiero, que la de Peñarol, para mí es algo extraordinario. Lo que sí, que no le dije anteriormente, cuando yo me vine de México, yo creo que me equivoqué, me tenía que haber quedado, porque aparte que extrañaba, pero usted lo dijo anteriormente cuando empezó la entrevista, uno tiene que ser agradecido, y la familia Leaño, todos mis compañeros y todo lo que era los tecos, a mí me trataban como si yo fuera mexicano. Oye, Carlos, es evidente que tú eras ya reconocido por tu trayectoria y vieron que jugadorazo, aquí te fue muy bien en la liga, que varios equipos mexicanos te debieron haber tentado, me imagino. Y sí, pero le vuelvo a repetir, yo soy agradecido. No, y si jugaba en México, iba a jugar en los Tecos. Lo sé. Porque conmigo se portaron muy bien, le vuelvo a repetir, la familia Leaño no me dejó faltar nada. Me trataron, le vuelvo a repetir, parecía que estaba en Uruguay. Entonces en la vida uno tiene que ser agradecido. Y yo me equivoqué y en ese momento yo no fui agradecido. No, sí lo fuiste. Hay códigos maravillosos, pero tú que pactaste bien, saliste muy bien con la familia Leaño y no te equivocaste, que ahí está tu historia y el legado en el deporte y en varios países, Carlos. Yo lo veo como que llegaste al equipo después, llegas muy bien formado, el paso por equipos de Colombia, por Argentina, por México, Italia, que te fortalece, y luego llegas a reventarla de nuevo al Peñarol. Y miren, señores, aquí está, título tras título. Oye, Carlos, ¿no se aburre uno de ganar tanto? No, porque uno se da cuenta ahora del cariño y lo que ha logrado uno, porque cuando uno juega al fútbol, tiene que jugar para divertirse. Y eso es lo que está faltando hoy. Hoy, ojo, yo no tengo nada contra los preparadores físicos, los entrenadores, pero yo hoy no veo, no sé cómo se dice ahí, jopeadas, caños, cosas diferentes. Creo que está muy estructurado y la parte física es muy importante hoy en cualquier parte del mundo. Antes uno se jugaba para divertirse. Hoy uno físicamente, si no se encuentra bien, no juega. Porque la dinámica que hay hoy es impresionante. En cualquier parte del mundo, hasta en Uruguay también hay mucha dinámica. Pero le vuelvo a repetir, las cosas cambian y uno se tiene que adaptar
al país que está y al equipo, cómo juega el equipo también, ¿no? De la manera que juega. Oye, mi Carlos, el tándem o el binomio de jugar una delantera era temible, la que formaste con Schiavi, la que formaste con Toño Alzamendi, yo sé que es muy difícil. ¿Cuál era el tándem así más mortal que sentías? Que te encontrabas a ojos cerrados, que decías, aquí con mi compañero, la meto yo, la mete él, se la paso yo, se la pasa él, ¿cuál? Porque se hablaba mucho con Tomás, con este Schiavi, lo que hacías. Pero ¿con quién era el que en tu historia tan importante dentro del fútbol, el tándem que más te gustó formar? Sí, con Scuravi jugamos casi de memoria porque éramos dos, marcaban al hombre, era más que era una copia, como decían en Italia, y era más fácil. Pero la que me recuerdo es mis inicios, que era Francescoli, sí. Jorge Román da Silva, algo extraordinario para mí, de nuestra camada, a pesar de que yo tengo 2 años menor que ellos, yo jugué con ellos porque tuve la suerte de compartir con ellos por el rendimiento, pero de la camada nuestra, para mí da Silva fue el mejor de todos, el mejor de todos. Y jugábamos de memoria, porque del 81, del 80-81 que jugábamos en las juveniles, después terminamos ganando el 83 la Copa América. Sí, oye, qué maravilla, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito cerrando de selección. No puede haber un jugador de tus características que no sea parte importante de la selección. Debutas a los 16 años. En River debuto a los 15 años. ¿En la selección años. A los 17 años? ¿En la selección? En la selección creo que a los 16, 17 que fuimos a la India a jugar un torneo que jugaba Corea, no me acuerdo, Corea del Norte, Corea del Sur, la India, un equipo de selección de la C de Italia, después no me acuerdo qué equipo más, salimos campeones. Yo creo que tenía 16 años ahí jugaba poco. Y después de a poquito fui jugando en las selecciones juveniles, en la selección mayor, y bueno, y así fue. Lo que pasa es que antes no se jugaba tanto como ahora. Sí, sí. Usted imagínese, Jesús, la eliminatoria, ¿cómo puede ser que se juegue en 2 años? No. ¿Cuántos partidos se juegan? En 2 años, si repiten 10 veces un equipo, yo le firmo lo que quiera. Primen los jugadores. Se ha ponderado mucho lo económico sobre lo deportivo, esa es la realidad. Oye. Claro, hoy se juega más por el dinero que por la gloria. Yo pienso que hay que pensar primero en la gloria, que después lo económico viene solo. Excelente. O sea, y todavía me hablas de que no estás preparado, mi querido Carlos. Mis respetos, tú no ocupaste de mí. No, es que, ¿sabes qué pasa? No estaba preparado, porque en la vida uno tiene que reconocer. Cuando uno se equivoca, entonces tiene que buscar por qué lo hace. Entonces el estudio le enseña mucho a una persona. Por eso le digo yo a los niños, a mis hijos, que por suerte tengo hijos grandes, estudiaron y tienen que seguir estudiando, porque la vida no se sabe, y más la carrera de jugador de fútbol, usted no sabe cuánto le puede durar. Usted no corre mal la pelota y ¿qué hace? Se apagan las luces del estadio y ¿a dónde va? Si no estudió, si no se preparó. Termina haciendo cosas que desgraciadamente le puede ir mal. Por eso digo, hay que estudiar, hay que ayornarse y respetar y ser profesional. Qué buen mensaje, la verdad es. Oye, Carlos, te toca decir, ahorita vamos a hablar de juveniles y rápido de lo que es tu paso en la mayor. ¿Qué representó para Carlos Aguilera el ser seleccionado, su primer llamado? ¿Quién te lleva la primera vez a la selección? ¿Qué sentiste? ¿Qué representaba para ti en lo personal, en lo familiar, en lo social? ¿Qué era ser parte de la selección cuando llega tu primer llamado? No, ya en lo juvenil uno ya siente como un cosquilleo, digo, estoy en la selección y haber jugado un mundial con la juvenil, porque antes, acuérdese, Jesús, se jugaba de 20 años para abajo, no había su 15, su 17, su 20, podían jugar de cualquier edad, pero jugar en la mayor era lo máximo, es lo que aspira un jugador de fútbol. Y el que me citó por primera vez fue el señor Omar Borrás. Omar Borrás. No. Que me llevó a la India. Llevó a la India. Sí, te fuiste. Oye, entonces tú vas, por ejemplo, vas a la Copa Mundial del 81 en Australia. En Australia, sí. Y luego vienes ya te llamaba México, vienes a la del 83 a México, donde
Ya metes 3 goles en 4 partidos. O sea, Sí, eras un matón. pero ahí me quedó algo grabado cuando jugamos contra Corea, que íbamos a llegar a la semifinal que jugamos con Brasil. Perdón que me están llamando y no quiero que me moleste. Y erré un gol cuando íbamos perdiendo, que estaba solo abajo del arco, que cuando iba a patear me acalambré y le pegué para afuera. Y eso no me olvido más. De los goles que hice, ni me acuerdo. Pues sí, está bien, yo entiendo, pero somos seres humanos y tienen muchísimo más aciertos, cientos de aciertos. Y eso te llevan después de la juvenil a ser parte, ya decir, jugó el Mundial de 86 y ahorita vemos lo del 90, ya es un mundialista, no ex mundialista, es mundialista. Entonces, Carlos Aguilera va a representar a Uruguay en ese Mundial de 86, un mundial muy bien organizado, no podría decir en México, muy sabroso, con la verdad que estrellas tremendos, como Maradona. Nosotros estábamos en Toluca. Sí, en Toluca. Y yo le voy a decir, de que yo tengo uso de razón, para mí era la mejor selección que yo vi en mi carrera. Lo que pasa que tuvimos la desgracia de encontrarnos a Argentina y jugaba un tal señor Diego Armando Maradona, que era imposible marcarlo. Era imposible. Y perdieron 1-0, ¿no? Ese juego, ¿no? ¿Cuánto quedaron 1-0? 1-0 y tuvimos la posibilidad de empatarlo. ¿Sí? Jugamos un partido muy bueno y Ruggeri una vez dijo que cuando estaban en el vestuario, cuando nos ganaron, le dijeron, si le ganamos a Uruguay, somos campeones del mundo. Y fueron campeones del mundo. Y vamos a tener a Ruggeri pronto en el programa, ya estamos en esto. Un fenómeno. Para saludarlo, le mando un saludo. Entrenador, con códigos, con valores. A mí, yo soy de esa escuela, por eso quiero inculcarle a los niños, a los botijas. Para mí me gusta ver, yo soy intermediario, veo jugadores jóvenes, prefiero ir a ver partidos de juveniles y no partidos de Serie A, porque ahí veo ya los jugadores, si algunos tienen la posibilidad de poder llegar. Son muy pocos, Ahora es más fácil que lleguen un poquito más, le vuelvo a repetir, porque tienen pasaporte comunitario, sí, porque los representantes lo llevan y después lo dejan y no les interesa si le va bien o mal, importa que ganen dinero ellos, y cuando uno tiene un jugador, lo tiene que cuidar. Por eso a mí me representó Paco Casal, me cuidó y me hizo ganar dinero, pero principalmente me hizo conocer el mundo. Extraordinario Paco Casal, la verdad, el trabajo que hizo. También tenía... Un antes y un después del fútbol uruguayo. Exactamente. Oye, ¿cuál sería tu peor momento en el Mundial de 86, en el Mundial de México? Tu peor momento, si haces una abstracción. No, mire, Jesús, le voy a decir la verdad. Yo en el 86 no estuve en ningún partido en el banco, porque en esa época eran 5 que iban al banco. ¿No? Sí. Hoy van 10, 12. Pero como parte del equipo, el peor momento que sentiste. El equipo fue el partido con Dinamarca. Sí. Cuando nos hicieron 6 goles. Ahí ese día fue a pesar de que no estaba dentro de la cancha, uno de los días más tristes de mi vida. Porque uno pensaba en la gente, lo que estaba sufriendo la gente acá en Uruguay, ¿no? Cierto. ¿El mejor momento del que te tocó vivir desde afuera de ese mundial, Carlos? Y bueno, tuve un par, pero el que más me marcó fue cuando estuve con Escurabi y Branco, que entramos en la Copa UEFA y salimos cuarto. Un equipo que siempre subía y bajaba, y ese año fue extraordinario y creo que me fue muy bien. Y ese año hice 15 goles. No se olvide que en esos años el goleador hacía 20, 21 goles, más de eso no hacía. Y por lo menos 8 o 9 de penal, si no hacía 20 goles. ¿Y tú no tirabas los penales? Sí, por eso hice 15 goles, si no llegaba. 8 penales, los hice los 8. Dificilísimo. ¿Cómo visualizas al tiempo ese Mundial de Italia 90? ¿Cómo lo viviste, Carlos? Y yo lo viví, y no tan parecido, pero en algunas cosas tuvimos un cruce nosotros al no ganar la España y después perder contra Bélgica, nos tuvimos que cruzar contra Italia. Como en el 86 nos cruzamos con Argentina, en el 90 nos cruzamos contra Italia. Italia,
la que organiza el Mundial, con todo un estadio en contra y todo, yo no quiero decir que no iban a robar el partido, pero era muy difícil. Sí, o sea, como que no les acompañó la suerte en los acomodos de los grupos, de todo este tema en los dos mundiales, en la mayor, ¿verdad, Carlos? Claro, y le digo algo, de mi camada, yo, como le dije de Da Silva, por algo le voy a decir esto, el otro que para mí fue el mejor jugador que yo vi, mejor delantero, Rubén Sosa. Ah, crack. Que Rubén Sosa, cuando jugamos contra España, faltando pocos minutos, nos cobraron un penal y él desgraciadamente lo erró. Si él hacía ese gol y ganábamos, nosotros no nos cruzábamos con Italia y le puedo asegurar que íbamos a estar entre los 4 mejores del mundo. Sí, es que es complicado. El otro día estuvo con nosotros Carlos Caselli, un goleador de cepa chileno, y ese sí, jugamos eliminatoria contra él. No, y en un error te marca, y es terrible, ¿no? Porque la memoria es muy delgada y 100 aciertos los borra un error y pues, somos seres humanos. Carlos, yo quiero hacer alusión a tu partido de retiro, porque ahí se ve cuánto te quiere la gente, ¿no? Ese 24 de junio del 2000, cierras una carrera brillantísima, eres un hombre muy decente, muy inteligente, fuiste profesional al máximo, se te recuerda con 8, 10, 12, el tiempo que hayas estado se te recuerda, y hay jugadores que duran años y pasan desapercibidos, tu caso no es ese. Y en ese partido de despedida fue en el centenario, rodeado de amigos entrañables, varios ya estuvieron con nosotros en la entrevista, ya estuvo Ivo Basay y el Diablo Echeverri con nosotros, Maradona, tu amigo Francescoli. ¿Qué representa para ti el que tú, en un momento dado, tuvieras esa cercanía como figura que eres, no que eras, que eres, y que todo el mundo dijera, quiero estar en la despedida de Carlos? No, y además sucedió algo que nunca había pasado. Maradona, que en paz descanse, él quería mucho a Francescoli, mucho lo quería. Y fue la primera vez, que no fue oficial porque fue mi despedida, fue la primera vez que jugaron juntos. Entonces eso para mí fue algo muy lindo. Y la primera foto que yo me saqué fue con Maradona y con Enzo, porque yo a Enzo lo admiro y Diego para mí fue lo más grande que vi en la historia del fútbol, de que tengo uso de razón. Oye, qué hermoso, ¿no? Todos ellos reunidos en torno a tu despedida como reconocimiento a tu trayectoria. Qué bueno que seas muy humilde, pero también qué maravilla que tú mismo te reconozcas que ese es el colofón a una trayectoria llena de calidad, de esfuerzo y de talento. Sí, por eso yo digo, nosotros somos elegidos. Capaz que uno mire, a mí siempre me gustó el fútbol. Y yo siempre digo, yo jugué al fútbol, una cosa, me gustaba, me encantaba, me pagaban, iba a los mejores hoteles, tenía los mejores autos, uno vive bien, y hay mucha gente que tiene que vivir toda una vida para poder comer todos los días. Y eso creo que es injusto. Y uno hacía lo que le gustaba y todavía le pagaban mucho dinero. Entonces, a mí las diferencias no me van a mí. Para mí tiene que ser todo más parejo, en el sentido, está bien que los jugadores ganen mucho dinero, pero yo no puedo admitir que haya en el mundo niños que no puedan comer. Esta guerra que estamos viviendo, que la verdad no lo puedo entender tampoco, digo, la pobreza, el estudio, que hay niños que los padres no los mandan a estudiar, entonces esas cosas me dan bronca. Entonces yo ojalá que algún día pueda lograr una fundación para hacer un merendero, lograr que los niños estudien, porque es nuestra juventud, son los que van a hacer crecer nuestro país. Entonces hemos perdido muchas generaciones aquí en Uruguay, muchas, desgraciadamente. Qué hermoso pensar en eso. Fíjate, cuando surge el concepto altruismo, lo crea Augusto Conte al crear la sociología. Y en ese sentido hablaba que era muy parecida a la sociología a la física, y hablaba de la estática social, y se necesita esto, la solidaridad, que también lo crea él, y el altruismo, el otro yo. Y qué agradable no nada más pensar en uno, en su pequeño entorno, sino en una sociedad
que para que sea mejor hay que contribuir, y hablar de eso de las fundaciones es maravilloso. Es increíble que haya no poca, mínima o nula justicia social, que esto haya un país o dos, o uno o dos hombres que tomen las decisiones por el mundo entero, como lo dices tú atinadamente, y entonces el fútbol es un gran vehículo para generar la paz, para generar la cultura, para generar la reintegración social, para muchos elementos importantes, bien manejado, Carlos. Sin ninguna duda. Y además el fútbol a mí me dio para conocer el mundo sin tener pocos estudios. Entonces, teniendo pocos estudios, yo recorrí el mundo. Hasta pude aprender un idioma que es el italiano. Entonces son cosas que uno tiene que ser agradecido. Yo siempre digo que uno tiene que tener siempre al lado una pelota de fútbol y que no se pinche nunca, que esté ahí y que siga girando, porque la verdad que es tener suerte, y bueno, yo la tuve, y lo que viví en mi vida quiero poder ayudar a la gente que lo necesita. Hoy más que día, cuando hablas de que tienes suerte, me acuerdo de un gran filósofo, Jaime Balmes, que decía que la suerte es cuando se cruzan la oportunidad y el talento. El talento te sobraba, la oportunidad se dio, y ahí extraordinario. Y aparte, híjoles, qué maravilla darte cuenta que el gran ser humano que eres, y que se haga esta sumatoria de esfuerzos, pues para final de cuentas poder mejorar nuestra sociedad, y el fútbol, como lo dijimos tú y yo, hemos coincidido, que sea un vehículo de cambio, pero un vehículo de cambio, de progresión, no de regresión, no de involución. Y muchas veces con esta comercialización, híjoles, artera, pues simplemente estamos cayendo en que parece que degenera. Vemos violencia en los estadios, vemos a veces violencia en la cancha, vemos poca identidad, como dices tú, es que ya me quiero ir a Europa, tengo 17 años, ni siquiera forjarte, ni formarte, ni dejar un legado en tu país, o a donde te vayas pierdes piso muy fácil. Qué difícil es, y qué bueno ser gente como tú. No hablamos de que tengas escolaridad, pero eres autodidacta. Yo recuerdo a Juan José Arreola, uno de los grandes escritores mexicanos, no cursó un año de educación, pero tenía una inteligencia como la tienes tú, extraordinaria, que yo sostengo que los deportistas top la tienen, desde vencer adversidades, de saber utilizar los medios adecuados, de tener inteligencia emocional, etcétera, y que se logran muchísimas cosas, y tú lo has hecho. Te felicito, de veras, me emocionan estas entrevistas, Carlos. Yo le agradezco muchísimo, y le quiero decir cómo lo aprendí, estando con gente mayor que siempre fue respetuosa, cuidándome, pero siempre lo más importante, le vuelvo a repetir, lo dije creo que ya 2 veces, no olvidarse de donde uno sale, porque uno no sabe dónde puede terminar. Entonces, cuando se puede ayudar, sí es tan fácil ayudar, y el pueblo uruguayo es muy solidario, muy solidario. Es maravilloso. Pero entre nosotros a veces nos pasamos peleando a cada rato. Yo el otro día veía imágenes, desgraciadamente, de México, del problema que hubo en uno de los estadios, y cuando yo jugaba en México, la gente se iba a divertir, iba a ver un espectáculo, se divertía, pero acá no le echemos la culpa a México, esto es un problema social, acá hay un problema social, y es lo que hablábamos, Jesús, ¿qué es? El estudio, el saber con quién está uno al lado, aprender a decir que no, que es muy importante. Entonces hoy la juventud se piensa que todo es fácil, entonces como es todo fácil, estamos como estamos. Sí, y tiene que haber responsabilidad de los empresarios, dueños de equipos, jugadores, afición, y de los medios de comunicación, porque muchas veces los mismos medios de comunicación hacen apología de la violencia. Es todo un combo. ¿Verdad? Oye, Carlos, hoy, como un hombre sobre todo muy inteligente, eres un empresario que tienes por ahí en tu entorno futbolístico la representación de diversos jugadores. Platícanos un poco de esta actividad que desempeñas hoy en día. No, más que yo no soy empresario, soy intermediario. Me gusta ver jugadores, me gusta ver jugadores jóvenes, como le dije anteriormente, y bueno, y seguirlos, pero principalmente hablarles mucho de lo que es jugar al fútbol, pero más que nada lo que es la vida social. Porque uno puede jugar muy bien al fútbol, pero si no está preparado, no va a llegar nunca a ningún lado. Por eso yo digo que tienen que estudiar, porque si hoy mañana tiene alguna lesión, no juega porque el técnico no lo quiere, o por otras circunstancias que pueden pasar en el fútbol, ¿qué hace si no estudia? Claro.
no tienen otra que hacer cosas que no quiero nombrarlas. Entonces, por eso hay un problema social en el mundo. No es que pasa solo acá en México. Yo estuve en Europa. Bueno, le vuelvo a repetir lo que está pasando hoy. ¿Quién va a pensar que después de una pandemia, o seguimos con la pandemia, pase lo que está pasando con Rusia y Ucrania? Es algo que yo no lo entiendo. Capaz que porque soy muy ignorante, pero No. bueno, y cómo nadie interviene. Entonces yo digo, los niños, cuando los padres se despiden de sus mujeres, de sus hijos, eso a mí me rompe el alma, la verdad. Es algo que no lo puedo entender, no lo puedo entender. Parten las familias, pulula la muerte, es terrible, la pobreza, todos. Ya, pensarlo es una tristeza y que la ambición de líderes genera esto, qué pena. Oye, Carlos, tú como intermediario, buscando generar a estos jóvenes deportistas posibilidades, ¿las manejas más para el derecho, para el mercado interno, para Uruguay o también hacia el exterior? No, primero yo hago el seguimiento acá. Y después yo hablo mucho con Paco Casal y le digo, Paco, tengo tal jugador, y él lo maneja para el mercado que sea. Acá le vuelvo a repetir, no es porque estemos hablando ahora, usted sea mexicano, acá todo el mundo quiere jugar en Europa, pero uno de los mercados más importantes del mundo es México, porque económicamente, yo no sé si no está a la par de lo que es Europa, sacando algunos equipos que son excepciones en toda Europa. Pero en México se paga bien, te cumplen, la gente te adora, se pierden partidos y en vez de ir a reprocharte algo te piden un autógrafo. Yo quiero eso en el fútbol. Me gustaría también que sea una vez erro un gol solo que me digan algo, porque cuando te dicen todo que sí, hay algo que anda mal. No nos podemos estar de acuerdo en todo. Usted puede pensar una cosa y yo puedo pensar otra. Y por eso no tenemos que ser enemigos. Exacto. Y luego ya está haciendo esa mancuerna con Paco Casals ya en otro ámbito, ¿no? En otro rol, de que era tu promotor, a varios jugadores muy importantes, abrió el mercado de Italia, muchos mercados, con jugadores extraordinarios en Uruguay que se dan increíblemente. A ver, Carlos, con esa lectura que hoy tienes, con ese bagaje, esa formación, ¿por qué esa diferencia de jugadores uruguayos, argentinos, brasileños, que con facilidad se van a Europa? Y México es un mercado que se complica que el jugador mexicano salga hacia Europa y hay voluntad, hay mucha voluntad. Te comento porque, por ejemplo, está Orbelín Pineda ahora, no juega y es un extraordinario jugador, le pasó a Macías, etcétera. ¿Qué pasa? Es cuestión de creérsela. Decía el otro día Gustavo Moscoso, que lo conoces tú también, gran jugador mundialista en el 82 por Chile. Al mexicano es extraordinario, pero le falta al futbolista creérsela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú cómo lo lees, Carlos? Yo creo que se lo dije anteriormente, la parte económica. Como en México pagan bien, viven con su familia en su país, no tienen problemas, tienen sus amigos, terminan el partido, van a donde quieren, y sin embargo acá tenemos que sudar muchísimo para poder jugar bien, para que se vayan para el exterior. Desgraciadamente es así. El fútbol sudamericano es pobre, sacando Brasil algunos equipos, en Argentina también muy poco, ahora tiene una crisis muy grande, pero Sudamérica es pobre. O el fútbol uruguayo es pobre. Entonces es ahí donde empiezan a migrar los jugadores al exterior, a Europa, y le vuelvo a repetir, uno de los mercados más fuertes que hay en el mundo es México. Carlos, quiero cerrar como abrimos, con tu familia primaria, tus padres, tus hermanos, ahora con tu familia actual, que toda sigue siendo, pero tus hijos y demás. Qué importante es la familia, dejar ejemplo en los hijos, ahora que dices tú que hay las posibilidades de ser profesionistas, la pareja en su momento, es un blindaje importante emocionalmente y para poder rendir profesionalmente, ¿no, Carlos? Sin ninguna duda, yo creo que yo trato de inculcarle lo que me inculcaron mis padres a mí. A mí cuando yo dejo que quiero jugar al fútbol y no estudiar, mi padre, que Dios lo tenga en la gloria, me dijo, está bien, yo te voy a dejar jugar al fútbol. Yo no quiero que digan, cuando terminé de jugar al fútbol, que seas un jugador extraordinario. Lo único que quiero que digan, que sos buena gente. Bueno, el día que me muera,
lo sabré de arriba y estaría muy feliz si la gente diría que yo soy buena gente, porque el fútbol uno puede ganar dinero, fama, puede tener todo, pero en la vida uno se tiene que comportar como un señor y respetar siempre al que tiene al lado, como se lo dije anteriormente. Uno disfruta y paladea estos programas y aprende, o sea, estrellas del deporte, gente triunfadora, vinculados con cuestión de humildad, con darte el consejo, con buscar formar nuevas generaciones, muy buenas generaciones. Hoy se habla de la equidad intergeneracional, de hablar de que hay que dejarles un proyecto de vida a las nuevas generaciones y tenemos que aportarle y apostarle con eso. Y una parte de ellas es el mismo deporte, la educación, todos estos temas que tenemos que asegurárselos para que haya mejores generaciones y para que ese proyecto de vida sea real y sea factible. De verdad es maravilloso haberte tenido. Es una semana increíblemente importante para nosotros. Estuvo Octavio Mora, un gran jugador de Universidad de Guadalajara. Estará Rolando Soto de Costa Rica, seleccionado, que nos mataron aquí en primer derrota de México en juego oficial en el Azteca. La Rana Valencia, para muchos el tercer mejor 10 de Argentina después de Maradona, de Messi. Crack, campeón en Argentina 78, compadre de Diego Armando Maradona. Leandro Augusto, jugador brasileño, naturalizado mexicano, crack. El Pistache Torres, un emblema de Atlas. Y Daniel Willington, que cuando jugó Pelé contra él, dijo que era el mejor jugador que había visto. Esta seguidilla, empezando por Octavio, ahora por el gran Carlos Aguilera, ha sido maravilloso tenerlos y es un aprendizaje. Y estos son los ejemplos que deben de seguirse. Porque en la vida, como decía, el ejemplo arrastra. ¿No, Carlos? Yo le agradezco muchísimo, pero quiero hacerle una pregunta, porque yo sigo mucho, ahora no tanto, por todo este problema que hay en el mundo que todos sabemos. ¿Cómo puede ser que en México, en formativas, salgan campeones del mundo, salgan segundos, logren cosas importantes? ¿Cómo puede ser que la selección mayor no puede lograr de estar entre los 4 mejores? Porque el jugador mexicano juega muy bien al fútbol. Entonces, yo quiero encontrar una explicación de qué es lo que pasa, que el jugador mexicano no llega a la capacidad que tiene. Porque yo no le digo para quedar bien con ustedes, lo dice todo el mundo. Porque si en juveniles salen campeones del mundo, cuando son más grandes es mucho más fácil. Y a México se le complica siempre. Entonces, yo quiero que usted me diga ¿cuál es la razón de que México no puede lograr cosas importantes mundialmente? No, es muy interesante. Aquí han pasado gente formadores como José Luis Real, extraordinario, de gente de Pumas, de Atlas, de Chivas, ahora de Pachuca, de Santos, que están forjando. Y el problema muchas veces, México tiene un exceso de extranjeros. No era como la época que venían extranjeros como tú, como Toño Alzamendi en ese momento, y muchos que han pasado aquí. Entonces vienen 12, 13 extranjeros, de los cuales es 1 o 2 de calidad, y muchos que los tienen que estar jugando y tapan a los chavos. Y luego otros clubes, por ejemplo, como Guadalajara, que es extraordinariamente importante, el que son puros mexicanos, un esquema interesante, luego los quieren, tienen 16, 17, 18 años y quieren echarles todo el peso a cuestas del equipo y no les arman una estructura importante en el equipo y los queman. Y como dices tú, se hace una seguidilla, un seguimiento que ha pasado con esos campeones del mundo y están perdidos muchos. Se fue Jonathan, Carlos Vela, extraordinario jugador, campeón del mundo también. Extraordinario. Pero muchos han venido perdiéndose porque no le dan el seguimiento, yo creo. Y también algo que decías tú, muy importante, Carlos, que ya diste la respuesta previa, son demasiados lujos y excesos. Es un chamaquitos que tienen 16, 17, 18 años, traen el mejor carro, tienen dinero, se pierden, no hay alguien tan cercano. Hay cuestiones de formación importantes. Pachuca está haciendo algo muy importante, tiene la Universidad del Fútbol y lo va a hacer ahora con León. Y aquí creo que vale la pena, como tú lo dijiste, la educación de la mano. Jorge Vergara en Guadalajara, si había un jugador que estaba en prepa y lo hizo con Saprissa cuando lo compró a Costa Rica y ese jugador no quería seguir estudiando, lo vendía, porque él quería que fueran jugadores, como tú dijiste, integrales. Claro. Jesús, el jugador de fútbol, ¿cuánto puede entrenar? 3 horas, que es muchísimo 3 horas. O capaz que entrena un día doble horario, pero los demás días entrenan 2 o 3 horas. Las demás horas, ¿qué hacen? Es ahí donde yo le digo a los chavos y a los muchachos, que le digo yo a los pibes, que tienen que estudiar. Todo ese tiempo que tienen sin hacer nada, lo tienen que utilizar para lograr algo. Ellos tienen que pensar
no en este momento. Tiene que pensar lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años, porque el mundo va cambiando año a año. Nosotros dentro de 2 o 3 años no sabemos lo que va a pasar. ¿Quién iba a pensar que iba a aparecer una pandemia? Claro. ¿Quién iba a pensar que iba a venir otra guerra? Claro. ¿Y qué va a pasar dentro de poco? Por eso mismo digo que tienen que estudiar, tienen que estar con gente que lo apoyen, que le aconsejen las cosas que son malas. ¿Y cuáles son? Como lo dijo usted, primero la familia y después los amigos, pero los amigos de verdad, no los amigos de los campeones. Hasta enseñarnos a administrarse, interesante todo este tema. Sí, pero claro. Pero si usted estudia, se administra solo. Claro. Oye, Carlos, por ejemplo, tú decías de México, por ejemplo, está en el escalón arriba Hugo Sánchez, extraordinario. Un escalón abajo, Rafa Márquez. Luego vienen jugadores que tú conociste, Pavel Pardo, Luis García, que estuvieron y hicieron buenos papeles en Europa, hoy en día Guardado, varios jugadores mexicanos. Pero si lo vemos Guardado es extraordinario, que a mí me encanta. Sí, de más de 120 millones, que haya unos cuantos, Luis Flores, Manuel Negrete, que fueron el Wendy Mendizábal, etcétera. A Uruguay, que son 3, 4 millones de habitantes y que tiene cientos históricamente y que va produciendo, pues sí valdría la pena también, Carlos, y que se viera y se hiciera un análisis de cómo se trabaja. Aquí conmigo hace poco estuvo, como presidente de abogados, en la Academia Mexicana de Derecho, estuvo el que había sido en su momento Pablo Ferrari, el que fue director de deportes en Uruguay. Y hablamos mucho de ese programa. Entonces yo tengo la intención de acercar a Pablo, pues para que este tipo de cuestiones hay que copiar o hay que imitar o hay que entender y aplicar lo que ha dejado o ya ha dado resultados. Somos muy parecidos, somos latinos, tenemos un común denominador. Hay que ver dónde funciona y ver por qué funciona y aplicarlo, Carlos, y eso nos falta. ¿Y sabe dónde está, Jesús? En la parte económica. Usted tiene una infraestructura que es extraordinaria, que yo hace mucho que no voy a México, pero cuando fui a ver el complejo de Atlas, de Cruz Azul, de la selección, acá es imposible poder lograr eso. Lo de Tigres y lo de Monterrey, que es un mundo, Hace mucho que no voy a México, me dijeron que es extraordinario. Pues por eso le digo... Vas a venir, Carlos, porque te voy a comentar, está generándose muchas cosas y queremos hacer galas con jugadores como tú, extraordinarios de todo el mundo, deportistas, y hacer galas para que los jugadores mexicanos formen una estructura importante, porque hay muchos que quedan muy mal económicamente al tiempo y se genera una cooperativa de servicios y se hagan cosas importantes que generen una hermandad. Si hay un común denominador, extraordinario, hay que hacerlo, y te vamos a tener en México. Lo felicito. Yo siempre pienso, cuando uno está en equipo, que tiene que saber la historia del equipo que está, como Peñarol acá ahora, trajo muchos exjugadores, el Indio Olivera, Gabriel Cedrés, Pablo Bengochea, jugadores que ganaron todo. Entonces, ya saben lo que es Peñarol. Conocen no solo Peñarol, sino también a la hinchada, a la gente. Entonces Peñarol ahora se está encaminando, es un estadio extraordinario de primer mundo, pero desgraciadamente no tenemos la estructura para lograr más cosas, porque somos un país pobre, desgraciadamente. Ustedes tienen toda la infraestructura, por eso le preguntaba y me contestó correcto, porque los jugadores se van y cuando vienen no es que están jugando mucho tiempo juntos. Pasa lo mismo acá. Acá juegan 4 partidos y se lo compra cualquier equipo. Entonces tienen que formar una selección nueva. Y por eso hace mucho tiempo que no se gana nada. Y vale la pena, como lo estamos haciendo con abogados, que haya ese intercambio de información y de formación. Oye, que se vayan a Peñarol, a Nacional, a River, donde saliste tú, que sacan tantos jugadores, luego que vengan a Pumas, que saca, pues, y intercambiar ideas y se hacen sumatorias y te hacen mejor tú y te hacen mejor el otro. Y son experiencias muy buenas para los jugadores, para los que están dentro del fútbol, y que le enseñen a los jugadores que no es lo único que hay en el mundo es el fútbol. Hay otro mundo. Y es cuando uno termina de jugar al fútbol y tiene que estar preparado. Voy a hacer un último ejercicio. Te voy a decir una palabra, Carlos, con la inteligencia que tienes, y tú me contestas lo primero que te venga a la mente, por favor. Familia. Lo único. River Plate de Uruguay. El equipo de mis amores, porque fue el equipo que me formó. Selección uruguaya. Lo que anhela cualquier jugador de fútbol en cualquier país del mundo. Fernando Morena. Mi ídolo hasta el día que me muera. Francescoli. Uno de los grandes ídolos que también tengo.
Génova. Una ciudad que amo, y el Genoa, si yo me pudiera ir a vivir, me iría con mucho gusto. La Paz. Es lo que quiero, es lo que queremos todos. Pobreza. Pero desgraciadamente cada vez está más lejos. Pobreza. Que no exista nunca más. Universidad Autónoma de Guadalajara, Tecos. Perdón por fallarles. No lo creo. Justicia social. Que sea pareja para todos. Aquí lo más importante que me agrada es lo primero que viene en mente es encontrar un jugador como tú, pero también que se combine con un ser humano como tú. De verdad las he disfrutado todas porque pasan grandes figuras y todos tienen un qué aportar y a uno le aprende. De verdad, mis respetos, Carlos, mi admiración para ti. De veras. Muchísimas gracias, Jesús. Impresionante. Para mí es un honor. Y hay un programa que tenemos que queremos generar donde haya varios mundialistas y queremos tener a varios de varios países en diferentes mundiales. Por ejemplo, ahí tenemos uno del 54, el Pistache Torres, está Edu, que fue campeón con Brasil en el 70, el más joven en la historia en jugar un mundial. Queremos que tú seas uno de ellos y porque vale la pena ver qué es ser mundialista mexicano, ¿no? Que haya habido mexicanos extraordinarios, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco. Pero de veras, como piensas, me encanta. Me encanta, Carlos Alberto Aguilera Novas. Me encanta cómo piensas y cómo actúas. Muchísimas gracias. Que eres. Esto me dio la facultad de la calle. Despedimos hoy la entrevista deliciosa, increíble, para verla 10 veces, las que ustedes quieran, para aprender. Hoy estuvo con nosotros Carlos Alberto Aguilera Novas, extraordinario jugador de selección uruguaya, en sus pasajes de primer nivel, goleador nato, hombre de equipo, en función de equipo, Uruguay, Colombia, Argentina, México, Italia, de veras un fuera de serie. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias.